Todos los encuentros quedan disponibles en nuestro blog y los pueden volver a ver. eh, Así que, bueno, le damos inicio al encuentro de hoy. Bien, quiero empezar haciendo una pequeña mención a la luz. El hecho de que la luz se desplace siempre en línea recta a través de un medio relativamente transparente y homogéneo como lo es el aire, determina uno de los fenómenos ópticos más impresionantes de la naturaleza, que es la formación de imágenes. Eh, en ese sentido, la luz va a estar continuamente alrededor del encuentro de hoy. Y en este caso, la imagen de referencia que les traigo para hacer pie de esto, en un juego de tensión entre luz natural, luz artificial, es una instalación del artista alemán Karsten Höhler, que consta de esta estructura metálica que vemos acá, que contiene muchas bombitas de luz que van parpadeando a una frecuencia de 7.8 Hz en simultáneo, sumado a un sonido de un clic en estéreo que se reproduce en la misma frecuencia. Es decir, este ritmo empieza a implicar como un efecto visual y auditivo al mismo tiempo en el espectador, que influye, sabemos, en las frecuencias de las ondas cerebrales y que envía pulsos de luz hacia el público de una manera como muy directa y muy literal, ¿sí? Pero y que podríamos decir hasta que podría llegar a producir alucinaciones oníricas de este gran campo de color, y más aún si uno frente a esto cerrara los ojos. Conocemos lo que es el fenómeno de la persistencia retiniana, cuando cerramos los ojos y la imagen vuelve por la pregnancia de la imagen en la retina. Entonces, con este pie contemporáneo, directo de luz y de impulso, entramos, sí, ahora al territorio puntual en un primer momento del advenimiento de la fotografía, y no lo podemos hacer de otra manera sino de la mano de la cámara oscura, la precursora de la cámara fotográfica, que era este dispositivo que mostraba reflejos de imágenes exteriores en superficies interiores a través de una pequeña abertura en la pared divisoria de esa cámara. La imagen que estamos viendo ahora es un antecedente de la cámara oscura, pero podemos señalar que a nivel de funcionamiento general, la imagen se proyecta en un plano horizontal gracias a un espejo, y la formación invertida de la imagen es consecuencia de la propagación rectilínea de la luz que les comentaba recién. Simplemente es necesario, muchos lo sabrán esto, un pequeño orificio, aunque sea de la dimensión de un alfiler, para que las formas, los colores y los claroscuros de un entorno exterior se reproduzcan en otro lugar a modo de un espejismo. Es un tipo de ingenio que podríamos decir bastante simple, en términos de que cualquier pequeña lupa o dispositivo que tengamos nosotros colocado frente a una ventana proyecta una imagen invertida de los objetos iluminados, inclusive sin tener una lente, ¿sí? La luz que atraviesa estos pequeños agujeros permite describir imágenes en el interior proyectadas sobre la pared opuesta. Obviamente estas cámaras y estos espacios deben ser oscuros en su interior para que la imagen sea visible. Se dice que la cámara oscura fue descrita por primera vez, si podemos llegar a afirmar eso, por los astrónomos árabes en el siglo IX, ¿sí? Y aunque fue conocida por Leonardo da Vinci y Giorgio Vasari, la cámara pasó a formar parte de los instrumentos necesarios para el pintor a partir del año 1680 especialmente. ¿Qué permitía a los pintores, como vemos un poco en la imagen de referencia de la derecha, reproducir una superficie bidimensional en un espacio tridimensional de manera precisa? La cámara oscura permitía concretar estas necesidades ópticas fieles, lo más miméticas posibles a la realidad, ¿sí? Desde tiempos remotos, la humanidad fue testigo de este fenómeno, y podríamos suponer que esa primera experiencia pudo haber sido de manera casual, como lo fue también el descubrimiento del fuego, por ejemplo. Y en el caso de las cavernas, donde habitaba la humanidad primitiva,
es probable que por los movimientos geológicos hayan quedado pequeñas aberturas en los techos o en las paredes de estas cavernas que proyectaban fantasmales como siluetas o misteriosas que venían de ese mundo exterior lleno de luz y lleno de color. Bueno, en un ratito vamos a hablar un poco más sobre el modelo de la caverna para pensar en esto, pero en este caso, la propia cueva podemos pensarla como la cámara oscura. En la ilustración que vemos a la izquierda, que es de Frisius, estamos frente a una de las ilustraciones más antiguas que se conserva de una cámara oscura, publicada por el físico y matemático holandés Rainer Frisius en el año 1545. em, y tiene que ver con las experiencias de visualización astronómica de los eclipses, ya que la baja intensidad de la luz que tiene la imagen proyectada en una cámara oscura despertó un interés fundamental en los astrónomos antiguos que lograban observar y analizar la imagen del Sol durante los eclipses sin el peligro de tener lesiones en la visión, ¿no? Por la intensidad de la luz solar. Em, en ese eclipse, particularmente del año 1544, em, lo mismo pasaba como sucede ahora, pero en ese momento tal vez mucho más en términos económicos. Los investigadores, los príncipes, las personas como muy adineradas o los aficionados viajaban largas distancias a los lugares más adecuados para presenciar estos fenómenos y espectáculos astronómicos. Y ahora sí, estamos viendo la considerada primera fotografía, una imagen fotográfica de la, bueno, la más antigua que se conoce, tomada por el artista Joseph Nisfor Niepce en el año 1826 en Francia. Niepce experimentó con la cámara oscura y con distintas sales sensibles a la luz para obtener imágenes fijas. Y luego de probar con una gran variedad de químicos sin lograr obtener imágenes físicas, se cuenta que Niepce utilizó finalmente betún de Judea, que lo puso sobre las placas litográficas y de esa manera obtuvo las imágenes fijas. Esta imagen que estamos viendo modificó para siempre el mundo. Em, y podríamos decir que en su materialidad fusionó tanto el arte como la ciencia, inaugurando un medio de expresión que transforma todo lo que hasta el momento se entendía por representación, ¿sí? Replanteando toda la estructura del mundo del arte. Este nuevo lenguaje que va a empezar a forjarse y a manifestarse va a lidiar durante casi un siglo con la cuestión de la artisticidad, ¿sí? Un asunto que finalmente la fotografía va a lograr resolver por la vía de la teoría estética con la práctica artística y a través del reconocimiento de su especificidad. Esta imagen que vemos aquí, inaugural de todo este proceso revolucionario que fue la fotografía, em, fue una toma de un positivo directo que casi no tiene medios tonos y que requirió un tiempo de exposición dentro de la cámara oscura de 8 horas. Técnica que fue llamada por su inventor heliografía, que significa dibujos de sol, ¿sí? Helio de sol y grafía de dibujos, y de esa manera dio origen a la imagen que estamos viendo. 13 años después de la fotografía de Niepce, en el año 1839, también en Francia, Louis-Jacques Daguerre, trabajando sobre la base de lo investigado por Niepce, hizo pública su técnica del daguerrotipo. ¿Sí? Que esto implicó una nueva modalidad que implicaba justamente exponer adentro de la cámara oscura una lámina de cobre que estaba sensibilizada y que producía una imagen de gran detalle. ¿Qué hizo Daguerre? Fue de alguna manera perfeccionar el método de Niepce para dar lugar de esta manera a las primeras cámaras fotográficas, que son las que estamos viendo en la diapositiva, cámaras que son extremadamente delicadas y que llevaban un largo proceso para su construcción. Fue el primer equipo fotográfico comercializado para realizar imágenes con esta técnica, patentado en el año 1839 en Francia. Y
Para el año 1837, vemos esta diapositiva, Daguerre logra fotografiar unas figuras de yeso que vemos allí junto a una botella y a un cuadro, con bastante detalle y con un amplio rango de tonos que van entre el negro y el blanco. De esta manera, con una hoja de cobre recubierta de plata, logra conseguir el primer daguerrotipo de la historia. Lo que lo que tenía este tipo de técnicas eran tiempos de exposición muy largos y además la imagen se invertía lateralmente, tenía como mucha resolución y un contraste muy alto. Y si bien se había popularizado mucho en la época, luego de unas décadas se vuelve obsoleta por el principal problema que aparecía acá y que continuaba con el problema de Nips, y es que únicamente se producía una imagen positiva por cada exposición. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una era una pieza única, irreproducible. El universo exótico visual que se venía desarrollando hacía ya varios años y que me parecía interesante compartirles brevemente en esta introducción algunos ejercicios y algunos inventos tecnológicos que fueron dando lugar a los cambios tecnológicos. Es importante resaltar que los cambios tecnológicos van posibilitando a su vez cambios estéticos cuando hablamos de estos temas especialmente. Y yo hablaba sobre la retina y la permanencia y quería volver sobre esta idea de que la imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo. Antes de que existiera el cine como tal, en tanto imagen en movimiento, hubo una serie de experimentaciones ópticas que indagaron justamente sobre la ilusión del movimiento. Y una de ellas, de las más citadas y populares, podríamos decir, fue la de la linterna mágica, que es este dispositivo óptico antecesor del cinematógrafo y del proyector de diapositivas, que tenía un principio de funcionamiento basado en la lógica de la cámara oscura. Es decir, recibía imágenes del exterior, visualizándolas en el interior, pero realizaba el proceso inverso. El dispositivo constaba de una cámara oscura que tenía varias lentes, como vemos un poco en la imagen de la izquierda, y un soporte móvil sobre el cual se fijaba una placa de vidrio pintada, una imagen que se iluminaba con una lámpara de aceite, y en la parte superior tenía una salida para el humo que evitaba que la imagen perdiera brillo. Luego se empiezan a incorporar como ruedas en las lentes que permitían como ampliar o reducir el tamaño de las imágenes proyectadas. Y todo esto tenía lugar dentro de una situación social del espectáculo. ¿Sí? En los teatros el show resultaba de una mezcla de sonidos en vivo, de banda sonora, de narradores, de actores en escena, que iban completando de alguna manera las pinturas proyectadas y generaban un escenario total que envolvía a todos los espectadores en estos escenarios como y situaciones irreales y fantásticos. Y puntualmente, en términos de las fantasmagorías que desarrolla Robertson en esta época del precine. Robertson era un físico, mago y desarrollador de origen belga, muy influyente en estos descubrimientos y experimentaciones, que crea una nueva forma de actuación, un tipo de espectáculo con la lógica de la linterna mágica que veíamos recién. Por un lado la tecnología, por otro lado las habilidades pictóricas y en tercer lugar la espectacularidad daban lugar a un desarrollo de lo que podríamos llamar como el programa previo al cine de terror, ¿sí? Porque uno de los primeros temas que se tematizaban, digamos, en este tipo de experiencias de fantasmagorías era la muerte como tema, una de las principales fuentes de inspiración de estas sesiones que evocaban las atmósferas misteriosas de las novelas góticas y que utilizaban técnicas como sobreimpresiones, imágenes en movimiento, efectos sonoros, se iban desplegando en todo este espacio a través de distintos dispositivos. En el caso del Reino Unido, un ejercicio que mejoró todavía más el efecto de la fantasmagoría, tenemos el caso del Pepper's Ghost, ¿sí? Del fantasma Pepper, que
tenía lugar gracias a un dispositivo que se usaba en los teatros y en las atracciones, como las casas del terror, producido por un espacio que estaba dividido en dos partes y que en la imagen se ilustra de una manera bastante clara. Por un lado tenemos el escenario iluminado con un vidrio a 45 grados, que es como la superficie traslúcida, y en el sector inferior un sector a oscuras donde se encontraba un espejo. Entonces, al empezar a iluminar el sector del espejo, aquello que se encontraba allí se reflejaba en el vidrio del escenario y comenzaba a aparecer en escena, generando la imagen de la ilusión. Por último, en este apartado sobre juguetes ópticos y tipos de fantasmagorías y de experimentaciones técnicas sobre las proyecciones y las imágenes, tenemos tal vez el ejemplo más ajustado en términos de animación, que fue el Teatro Óptico de Reynaud, que fue un proyecto que tenía la lógica de las imágenes en movimiento previa al advenimiento, por ejemplo, de los hermanos Lumière en el año 1895 con el cinematógrafo. Lo que implicaba el teatro óptico era una proyección con largas bandas, que tenía como más de 500 transparencias de dibujos, con un aparato cilíndrico que junto con la proyección de una imagen de fondo desde una linterna, conseguía proyectar estos primeros dibujos animados que estaban dibujados a mano sobre la película directamente, uno de los precedentes del cinematógrafo. Y yo les mencionaba recién la analogía entre la caverna y la cámara oscura, y acá les traigo algunas ilustraciones referenciales de la caverna, de la alegoría de la caverna de Platón, expuesta dentro de La República, uno de sus textos, bueno, de los muchos relevantes. Y la alegoría de la caverna de Platón, que probablemente muchos de ustedes conozcan, manifestaba el estado de la naturaleza humana en relación al conocimiento de la verdad o a la ignorancia. Entonces, como bien vemos en la imagen de la izquierda con mayor claridad, vemos unos prisioneros, ¿sí? Unos hombres primitivos prisioneros dentro de la caverna que representan en la alegoría a la mayoría de la humanidad, una humanidad esclava de su ignorancia, una humanidad inconsciente de su ignorancia, aferrada a las costumbres, a las opiniones, a los prejuicios, a las falsas creencias, que que creen saber e incluso hasta se sienten felices de su ignorancia, pero viven en el error y toman por real y verdadero probablemente las sombras de los objetos fabricados y los ecos de las voces que desde el exterior les proyectan en ese espacio cerrado. Este aspecto del mito le servía a Platón para ejemplificar mediante todo este lenguaje lleno de metáforas, una distinción entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿sí? Entre la opinión y el saber, y acentuaba la función principal del mito en exponer cuál era el proceso de educación del filósofo. ¿Sí? El prisionero que fuera liberado de esa caverna y lograra salir hacia el mundo exterior, culminaría con la visión del sol, con la visión directa del conocimiento, y una vez que ese prisionero hubiera descubierto el mundo real, debería volver a la caverna para de esa manera liberar a sus compañeros, representando así a la figura del sabio, del filósofo, que responde a la obligación de abandonar el mundo de las ideas y hacer frente al pueblo para guiarlos así al saber y alejarlos de la oscuridad de la ignorancia. Y esta alegoría platónica que dista del año 370 a.C., es un punto de referencia constante en los procesos de conocimiento y también en los espejismos, ¿no? Y todavía puede seguir siendo en varios sentidos y atravesados por muchas capas textuales y referenciales, citado en prácticas contemporáneas, como es el caso que les comparto acá del artista mexicano Rafael Lozano Hemer, un artista electrónico que desarrolla instalaciones interactivas a gran escala entre la arquitectura y la performance. En general,
produce plataformas que son de participación públicas en espacios públicos. Y en esta obra en particular, que se llama Body Movies, ¿sí? Películas de cuerpos, instala en los espacios exteriores reflectores gigantes, por ejemplo en una plaza, como en el caso que vemos acá, que iluminaban un gigante lienzo blanco, en el cual, en ese lienzo blanco, el artista proyecta miles de retratos fotográficos previamente tomados en las calles de la ciudad en la cual realiza estas instalaciones y las proyecta allí. Sin embargo, como se produce sobre ese mismo lienzo blanco la proyección de una fuente de luz blanca, los retratos solamente son perceptibles adentro de las sombras proyectadas de las personas cuando se exponen por delante del foco de luz. Es decir, cuanto más cerca o más lejos estén de los reflectores que este artista instala, se empieza a visibilizar por la sombra que generan los retratos que previamente están siendo proyectados en la pantalla anterior. Un poco se entiende en estos fotogramas que se ven en la diapositiva. Si les interesa investigar un poco sobre esta obra, pueden encontrar muchos videos de las distintas puestas que el artista ha hecho hasta el momento en distintos países. Lo que me parecía interesante de acá es que en la misma sombra en la cual las personas desconocidas se proyectan, se encuentra el registro de otros lugares, el registro de otros retratos que ahora aparecen como proyecciones de sombras y que implican una sensación de intimidad directa sobre una relación espacial similar, pero una relación temporal distinta. Y para volver un poquito sobre el desarrollo que venía acerca de levemente un recorrido cronológico, quería traerles la experiencia de la primera cámara Kodak, el hecho más destacable en la evolución de la cámara fotográfica fue la introducción de las lentes en el orificio de la entrada de luz. En este caso, como vemos en la imagen, se partía de una lente única en la abertura, pero luego con los años la óptica fue evolucionando hacia el objetivo que es básicamente como un conjunto de lentes dispuestas como si fueran en tren, alojados en un cilindro. Como conocerán y han visto muchas veces fotografías con lentes, las lentes luego se hacen móviles para obtener distintos enfoques y distintas distancias focales. La innovación de la técnica fotográfica, además de ser óptica, va a ser básicamente química, ¿sí? La posibilidad de fijar la imagen a un soporte es, bueno, uno de los grandes desafíos de la fotografía una vez que ha resuelto, de cierto modo, la técnica de la óptica. La cámara Kodak que vemos acá, que es una preciosura, fue patentada en el año 1888 en Estados Unidos por George Eastman. Era una cámara liviana, pesaba 900 gramos y bastante pequeña, con un foco fijo y tenía una velocidad de obturación predeterminada. Costaba en el año 1888 $25. Lo más novedoso que tenía era que estaba desde el mercado cargada con un rollo de película que tenía 100 exposiciones y no necesitaba ser manipulada por un profesional. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona que disparara con una leve noción de cómo agarrar, sostener y operar ese dispositivo podía tomar una fotografía. Únicamente tenía que tomar esas 100 imágenes y enviar por correo la cámara hacia la empresa Kodak, que por $10 devolvía el mismo dispositivo nuevamente cargado de las 100 exposiciones disponibles y con las 100 fotografías tomadas anteriormente. A nivel dólar, $10 en la época era lo semejante al costo de alquiler por mes de la clase media, ¿no? Como para tener una referencia. No era un dispositivo barato, pero sí lo era para las clases más altas o para las clases medias con unos buenos ahorros. La técnica fotográfica basada en procedimientos físico-químicos va a entrar a partir de este momento en un periodo de madurez estable más o menos hasta los años 90 del siglo XX, 1990, y ya a finales del siglo XIX se empiezan a popularizar
películas en carretes que empiezan a expandirse en distintos formatos, cámaras de menor formato hasta llegar al modelo universal que conocemos de 35 milímetros, cuyo primer ejemplar fue la cámara Leica de Alemania del año 1925. Y una frase ahí como bastante eslogan que les dejé en el pie, que tenía que ver con esto de vos apretás el botón y nosotros hacemos el resto, da cuenta de la estrategia de marketing y publicidad muy fuerte que desarrolló Kodak, empresa estadounidense fuertísima en la época, que llegó a tener uno de los primeros letreros que se usaron en la publicidad en el Trafalgar Square en Londres, porque apuntaron a una producción en masa a relativamente bajo costo, pero bajo costo en relación a lo que salían las cámaras en ese momento, distribución mundial y un fuerte equipo de publicidad. Acá vemos algunos ejemplos de fotografías tomadas con ese tipo de cámaras que, como veían, era bueno, igual no necesariamente tiene que ver, pero como vemos acá, son imágenes redondas porque los ángulos de captación de la imagen todavía no estaban muy bien desarrollados y tenían como un valor bastante bajo en relación a lo que se lograba capturar de manera circular por el centro de la captación de la lente. Entonces, en un primer momento, este era el formato de las fotografías. La fotografía eh, como en la pre-artisticidad, podríamos decir, tuvo que trabajar muchísimo para alcanzar su reconocimiento artístico. Desde un primer momento tuvo opositores que cuestionaban el poder plástico o artístico de la fotografía por la cualidad mecánica, pero también tuvo defensores que reconocían su naturaleza dual. Y cuando digo naturaleza dual, me refiero a que, por un lado, la fotografía es un dispositivo técnico, considerado el objeto tecnológico del positivismo, pero en simultáneo también alberga un carácter subjetivo que tiene que ver con la apuesta fotográfica, que es su raíz más romántica, de línea del romanticismo, que es una naturaleza que que logra vincular en las obras los sentimientos que nos muestra cada tiempo en una relación contradictoria entre tecnología, arte, naturaleza, representación, que busca o logra, creo, sintetizar estas dualidades. Em, y en cuanto a esta primera resistencia de la fotografía con respecto a la pintura, que era por entonces el arte mayor, y la fotografía aparecía como esta técnica con pretensiones de arte, en cierto sentido, em, más bien de manera directa, el advenimiento de la fotografía le permitió al campo de la pintura liberarse de la responsabilidad de testimoniar al mundo tal cual fuera, ¿no? Esta carga puesta y esta funcionalidad de la pintura de la mímesis, de representar la realidad lo más parecido posible. ¿Qué sucede con el advenimiento de la fotografía? La fotografía empieza a ocupar ese lugar de una manera todavía más fiel con lo real, y la pintura se empieza a volcar mucho más a la abstracción y a alejarse de reproducir la realidad. Y el primer movimiento que surge en este momento va a ser el impresionismo, ¿sí? En el año 1874, que también empieza a tomar de la fotografía, al revés, varios elementos. Por ejemplo, la iluminación contrastada, que venía de la cámara oscura, que va contradiciendo las degradaciones más suaves que eran más propias del arte académico, la sensación del movimiento, ¿sí? Acá estamos viendo una pintura icónica de Manet, que es El almuerzo sobre la hierba, que fue una pintura muy controvertida para la época, pintura que podemos enmarcar dentro del impresionismo y que presenta la yuxtaposición o la convivencia de un desnudo femenino en el mismo plano que unos caballeros que se encuentran totalmente vestidos, ¿sí? Y que también está dialogando, por supuesto, con toda la tradición del tópico del desnudo femenino, de las ninfas y las mujeres idealizadas, ¿no? Esta pintura se había mostrado por primera vez, quiso mostrarse en el Salón Oficial de París y fue rechazado.
y se mostró luego por primera vez en el Salón de los Rechazados de 1863. Al principio, podríamos señalar un poco en esta época, los fotógrafos no realizaban fundamentaciones teóricas, ¿sí? Más bien, las primeras formas fotográficas recuperaban los valores y las premisas de la pintura, tanto en la composición como en las maneras de interpretar la naturaleza artística. De hecho, los primeros fotógrafos eran artistas visuales, artistas plásticos, pintores, y entendían la artisticidad desde estos presupuestos. Estos primeros estilos que van a deambular entre el realismo y el naturalismo principalmente, tienen como géneros al retrato y al paisaje. Y esto va a ser así hasta la época de lo que llamamos la modernidad, ¿sí? La modernidad que vendría a ser la época que comienza con el final de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La segunda década del siglo XX, aproximadamente 1920, que con intenciones universalistas en esta época, los fotógrafos viajaban permanentemente de Europa a América, recopilando información, recopilando experiencias y novedades, y comienzan a posicionarse estéticamente en dos principales, podríamos decir, estilos, ¿sí? Por un lado estaba la vertiente más vinculada con la pintura, que se llamó el pictorialismo, que entendían a la fotografía con una lógica pictórica, ¿sí? Y apelaban a premisas pictóricas. Por ejemplo, rayaban los negativos o empastaban las fotografías con distintos elementos para dar cuenta de que esas piezas eran únicas y artesanales, como una manera de solucionar este carácter de la obra única ante los desafíos que frente a la obra única, que era la pintura, presentaba la copia seriada y la reproducción. Eso era como un poco una de las vertientes, y la otra, que vamos a entrar ahora, especialmente con esta pintura, perdón, con esta fotografía, es la vertiente del naturalismo, que pretendía conformar un lenguaje independiente que estableciera estrategias y reglas compositivas más afines al medio fotográfico. Era un tipo de fotografía mucho más realista, ¿sí? Pero mucho más sincera, inclusive en términos espirituales y en cuanto a la verdad de la representación. Esta corriente naturalista fue liderada por Peter Henry Emerson, que ha sido considerado el primer fotógrafo que emprendió el camino hacia la constitución de un lenguaje autónomo y específico en el campo de la fotografía. Él proclamaba una vuelta a la naturaleza como fuente de inspiración. Fue también este artista el primero en utilizar el término de la fotografía directa o straight photography, que es un estilo que surge a comienzos de los años 20, cuyo concepto estético se basa en crear obras por medios estrictamente fotográficos, es decir, dar cuenta de la fotografía, llamar a lo dinámico, con una estructura formal que consistía en el equilibrio, en la composición, en la captura de la espontaneidad, en la captura del instante, ¿sí? Inclusive en la textura de los materiales y de los elementos que aparecieran en esas escenas que el artista capturaba. Y otra vertiente de la época que me parecía interesante compartirles es la del realismo psicológico de la mano del fotógrafo Félix Nadar, que trabajaba sobre el género del retrato de una manera muy innovadora. Nadar era un caricaturista francés que retrata fotográficamente a las personalidades más influyentes de la cultura contemporánea a su época, que trascendieron completamente los tiempos y las historias a través de un contacto con la mirada del retratado que implica un acto místico, podríamos decir, de realidad, ¿sí? Pintores, poetas, escultores, filósofos. Vemos a la izquierda a Julio Verne, en el medio a Charles Baudelaire y a la derecha a su madre, que me parecía interesante también traer ese retrato.
Y apuntaba con esta idea del retrato psicológico a la intimidad y a la singularidad, un efecto capaz de producirse por la mirada, por un encuadre que se ajusta a un plano medio corto, ¿sí? Que maximiza el detalle y el gesto capturado en cada fotografía. Sin dudas, la mirada a cámara es lo que da cuenta de ese instante que es el contacto con el fotógrafo, que luego va a ser sustituido por la mirada del receptor, digamos, por la mirada del espectador. Él da los primeros pasos en el desarrollo del realismo expresivo con un estilo que privilegiaba la luz en la creación de las formas y los volúmenes sobre fondos neutros. ¿Qué genera esta relación con el fondo neutro? Una jerarquización de la persona, ¿sí? Le da como mayor profundidad, mayor espesor, un entramado de luces y sombras, un contraste con la imagen y un protagonismo todavía mayor. Hay una, si queremos, una propuesta en este tipo de retratos que no tiene que ver únicamente con la reproducción mimética de esos personajes, sino con la transmisión de la esencia de la persona retratada. Él era un fotógrafo muy ajeno al uso de accesorios o de ornamentación o de retoques, que eran como técnicas usadas por una corriente más academicista, y lo que buscaba justamente era un contacto más puro con él o la persona retratada. Y acá les traigo una cita que dice: el registro del instante de la toma establece enunciativamente lo propio del dispositivo fotográfico, la impresión del contacto materializada en la mirada a cámara, mirada que se eterniza y se vuelve universal, producto mecánico y humano a la vez. Esto es un fragmento de Marisa Brachet Cota, que es una realizadora audiovisual, fotógrafa y crítica de arte, muy interesante para leer en estas cuestiones. Si les interesa, pueden anotarse su nombre para investigarla. Bien, y ya entrando entonces, que estamos ahora ahí en los albores del siglo XX, quería hacer una mención a las vanguardias, a este cambio de siglo, que como veíamos en Francia, sobreviene el impresionismo en la pintura, pero también van a comenzar a desencadenarse todos los movimientos de vanguardia, muchos de los cuales hemos visto y mencionado en otros encuentros, que retoman la función del arte en la vida moderna, uniendo el arte con la vida, ¿sí? Volviéndose y autorreferencializándose a sí mismos en cuanto a medio y lenguaje. La modernidad, ya que estamos hablando de modernidad y de siglo XX, me parecía interesante traer ahí un poco ciertas ideas de la modernidad del filósofo y escritor estadounidense de origen judío Marshall Bergman, que habla acerca de la modernización en términos de la ruptura radical que genera en la sociedad del siglo XIX, los avances científicos, el desarrollo de la industria, de la tecnología, el surgimiento de los medios masivos de comunicación, ¿sí? El medio de transporte, la fotografía, el periódico. Esto genera un crecimiento muy rápido en el espacio urbano que producen, dice Berman, en las personas una contradicción existencial, porque mientras las personas se encuentran persuadidas por la vorágine de la modernidad, al mismo tiempo intentan mantener sus tradiciones y sus costumbres. Esta es una etapa de transición entre el pasado, entendido como tradición, y el presente, como aquel que propone nuevas visiones y experiencias mucho más efímeras. Entonces, el arte es un territorio en el cual se exhiben estos cambios y se manifiestan estos cambios y emerge una nueva manera de mirar, de reproducir y de entender al mundo, de la que la fotografía tiene un lugar muy importante. Acá estamos viendo unas fotografías del artista Man Ray, nacido en Estados Unidos, pero que vivió gran parte de su vida en París, uno de los muy conocidos exponentes de los movimientos dadaístas y surrealistas, em, que retoma la labor del laboratorio en términos
fotográficos. ¿Qué sucede con el laboratorio? Que me parece importante resaltarlo. El carácter manual como manipulación discursiva de la obra fotográfica tiene lugar en ese espacio. Tanto la definición, la textura como el contraste son dados por la configuración deseada que el fotógrafo propone. ¿Sí? Esta instancia del laboratorio viene un poco como en la contraparte del carácter más mecánico que está en la captura. Man Ray desarrolla lo que él llamó los rayogramas, que eran unas fotografías abstractas que realizaba sin cámara, ¿sí? Situaba objetos por contacto en papel sensible a la luz que luego revelaba en una búsqueda de libertad, en una búsqueda también de placer y de experimentación a través de toda su obra. Vamos a ver esta fotografía ahora, que forma parte de lo que conocemos como el movimiento de la nueva objetividad, que tuvo lugar en Alemania, también en la posguerra, en la primera posguerra. Esto es una obra de Alfred Stieglitz, que está claramente referenciando a la realidad social de la época en una escena fotográfica que tiene una clarísima división como en dos estratos, los de arriba y los de abajo, una acentuación de la desigualdad y una cámara, una puesta fotográfica ahí que está intensificando esa perspectiva sobre esa visión de esa realidad. Stiglitz decía que era ya imposible concebir a la vida moderna sin la fotografía. Estas obras de los inicios de esta nueva objetividad demuestran que la fotografía es mucho más que un documento, que un testimonio que sea una mera técnica pasiva o estática, sino que la fotografía aparece como aquella que logra retratar la fugacidad de la modernidad y plasmarla eternamente. Esta nueva objetividad como movimiento alemán interpreta a la obra fotográfica como el medio artístico, ¿sí? Capaz de captar la esencia de los objetos representados. Acá estamos viendo una fotografía de Albert Renger Patz, que estructura en esta fotografía el empleo funcional de la luz, del contraste y de las figuras, ¿no? Yendo también como un punto mucho más abstracto en términos compositivos. Patz fue el artista más representativo de este movimiento de la nueva objetividad y era en términos de líneas y planos como una visión muy objetiva, pero por otro lado se puede leer cierto subjetivismo más espiritual en cuanto a la captación y a la composición de atmósferas como mucho más místicas, ¿no? Como de escenas levemente habitadas, donde la arquitectura asume una fuerza y un cuerpo que vibra. Él exploraba el género de la naturaleza muerta, del paisaje urbano como vemos acá, del paisaje natural, como esta fotografía que me parece, bueno, una exquisitez absoluta en la manera en la cual la imagen como signo absorbe al objeto de manera expresiva, ¿sí? Esta obra es un ejemplo de las obras paisajistas cuyo objeto es el campo, el monte o el bosque, eh, y que retrata esta naturaleza en una quietud de tiempo y de espacio. En esta fotografía, el espacio registrado es prácticamente como una atmósfera etérea, como si fuera un signo suspendido, aunque responda compositivamente a la línea, al orden, al contraste, al campo de color que podría aparecer también en sus fotografías urbanas, me parece que hace mucho más foco en esto que les decía en términos de el clima de espiritualidad y de suspensión que logra por este contraste monocromático. Fíjense, por ejemplo, cómo se da ese encuentro entre la tierra y el cielo, ¿sí? Con apenas unas líneas imperceptibles y una diferencia cromática muy sutil, cómo los árboles están dispuestos estableciendo como direccionalidades diversas, cómo logramos ver a cada elemento sin superposición de otro dentro de un orden equilibrado. Todos estos elementos pareciera que vuelven transparente al signo fotográfico y suspenden a esta imagen en el tiempo. Em,
En línea con los artistas alemanes, pero no necesariamente con el mismo tipo de visión sobre la fotografía, les traigo algunos ejemplos de fotografías de Laszlo Moholy-Nagy, artista húngaro, que habíamos visto en detalle cuando tuvimos el seminario sobre la Bauhaus, porque él fue uno de los más importantes profesores teórico-prácticos de la Bauhaus, y estas imágenes, sobre todo la de la izquierda, que es una imagen tomada en la escuela Bauhaus, es una gran expresión del sentimiento compartido de este mundo de posguerra, ¿sí? Em, que hace sentido con aquellos que los creadores vanguardistas estaban buscando en la independencia del medio fotográfico. Y en el caso de este artista hay un interés muy fuerte marcado por la precisión de la maquinaria, ¿sí? Lejos de estas lecturas más espirituales que estaba haciendo yo recién, lo que acentúa la obra de Moholy-Nagy son las posibilidades estéticas de las formas geométricas, de las formas arquitectónicas, dentro de lo que va a conocerse como el movimiento de la nueva visión en Alemania. Lo importante para la nueva visión como movimiento no va a ser ni la percepción ni el ilusionismo, sino el reflejo fiel producido por el dispositivo óptico de la cámara, una visión objetiva, una búsqueda de la verdad óptica que va como a desplazar la actitud subjetiva. Em, el aparato, en cierto sentido, se vuelve para estos artistas, principalmente él, la garantía de lo objetivo y de que la realidad visible es la forma de construir, ¿sí? Estas son unas esculturas móviles del artista que generaban como una composición en luz coloreada, como en movimiento, y que son los comienzos del arte cinético, un concepto que le pertenece, ¿sí? Y estos dispositivos lo que hacían era utilizar, más bien poner en escena juegos de luces y manifestaciones de movimiento, con materiales reflectantes, con materiales translúcidos, metálicos, que iban presentando comportamientos distintos frente a la luz proyectada, generando luces y sombras que iban cambiando la percepción global a la velocidad en que esta escultura se movía. Vamos a ver un pequeñísimo fragmento de video en el cual se pueden ver estas animaciones de las esculturas móviles. Para tener un poco de noción en movimiento. Bien, vamos a continuar. Quiero traerles un ejemplo un poquito más contemporáneo para hacer link temporal transversal, que son estas obras del artista nacido en Nueva York, pero radicado en Reino Unido, Anthony McCall, que trabaja entre la escultura, el cine y el dibujo, que explora la naturaleza de la luz, como muchos otros artistas que hemos mencionado en encuentros anteriores o que ustedes conocerán y que tenemos también exponentes argentinos, Julio Lepar, como dice ahí Andrea, que justo hablamos especialmente en el encuentro anterior sobre geometría en movimiento. Hoy les traigo a este artista que es conocido por sus instalaciones de luz sólida, una serie que empieza en el año 73, con esta línea que describe un cono en que esta forma volumétrica compuesta por la luz es proyectada y evoluciona lentamente hacia la tridimensión, generando ambientes transfigurados, eh, proyectados, que también utiliza humo y muchas veces utiliza espejos. Acá vemos una puesta con espectadores, digo, hay cuestiones que tienen que ver con la tecnología de las épocas que posibilitan la materialización de ideas. Muchas veces el germen de esas ideas lo podemos encontrar en la antigüedad o en tiempos anteriores, sin dudas. Vamos a entrar en algunos ejemplos de fotografía más avanzado, la mitad del siglo XX, que no quiero dejar de mencionar especialmente a la fotógrafa y profesora de fotografía Diane Arbus,
una de las máximas exponentes de fotográficas, que trabaja sobre el concepto de la veracidad y sobre el concepto de la empatía, muy lejos del efectismo visual, de los recursos técnicos que veíamos recién con Mowgli Nagy. Susan Sontag es descripta en un ensayo Diane Arbus es descripta en un ensayo de Susan Sontag que se llama Freak Show como una turista en el infierno que combate el hastío de la existencia burguesa con sus fotografías. Y lo que hace Diane Arbus es retratar principalmente a las minorías, a las almas de manera natural en términos de sin artificios. Sus retratados en sus fotografías se enfrentan momentáneamente con su propia singularidad y de este modo inclusive podrían estar invitándonos a nosotros a hacer lo mismo. Son fotografías que ponen en cuestión todo lo que creíamos saber sobre la apariencia, sobre el género, sobre la identidad, sobre las etnias, sobre la realidad y lo artificial, planteando como un frente a frente con lo que Diane Arbus había ya vislumbrado cuando tenía 16 años, que hablaba acerca de lo divino en las cosas simples, ¿no? Lo divino en las cosas comunes o las cosas ordinarias entendidas de esa manera. En este sentido del retrato, Richard Avedon, eh, fotógrafo de Nueva York, fotógrafo de moda y retratista de Nueva York, genera un tipo de innovación dentro del registro de la fotografía de moda en relación con el retrato y en línea, en cierto sentido, con lo que señalaba recién de Diane, que tiene que ver con, por un lado, un estilo inédito en la maestría del uso del fondo neutro, que hoy es algo muy común y que, como veíamos anteriormente, el fondo neutro descontextualiza a la persona en el primer plano y jerarquiza toda la atención. Y lo que hace este fotógrafo es fotografiar a las modelos como nunca las habían mostrado hasta el momento, como personas, ¿sí? Apelando a un intimismo psicológico. La vemos acá en este retrato a Marilyn Monroe, que en este tipo de composición del retrato, como veíamos también en los casos de los retratos anteriores, se apela al intimismo psicológico. La particularidad de Avedon es que él lo lleva esto al territorio de la fotografía de la moda, ¿sí? Revoluciona el ámbito de la fotografía de la moda en los años 45, 46 en París, en las cuales corre a la figura de la modelo como ya no más como un maniquí estático o como un maniquí solemne, captura el alma de las personas e incluso muchas veces hacía que las fotógrafas, que las modelos salieran de los estudios fotográficos para mezclarse con la gente, y toda esta revolución dentro de este universo lo hacía el fotógrafo con tan solo 24 años. Acá vemos algunas sesiones con movimiento, con acción, con espontaneidad, rompiendo la rigidez. La fotografía de la derecha es una fotografía de Martin Munkaci, fotógrafo húngaro, que va a ser una gran inspiración para Avedon en este trabajo acerca del dinamismo. Esta fotografía de Munkaci fue para Henri Cartier-Bresson la única fotografía que lo influenció, dicho por él, ¿sí? Cartier-Bresson no podía creer esta fotografía de Munkaci, de estos niños corriendo hacia las olas, de estos tres niños africanos cuyas piernas están como rimando en el punto en el que el mar se encuentra con la tierra, con los brazos extendidos, marcando como distintas alturas, creando como formas abstractas. Fíjense, en el lado izquierdo de la fotografía se ve una única silueta de un brazo. Cartier-Bresson admira esta fotografía por lograr capturar la eternidad del momento. Y bueno, Cartier-Bresson fue
un artista y fotógrafo francés que logra componer en una escena tantos elementos transitorios de una manera tan perfecta como misteriosa, ¿sí? Él fue uno de los fotógrafos más influyentes, llamado el ojo del siglo XX, según el MoMA, el mejor fotógrafo del siglo XX, el padre de la fotografía callejera y del fotoperiodismo, que yo les contaba de la cámara Leica antes, que fue esta primera cámara de 35 milímetros, que la adquiere cuando era joven, desde muy chico ya tenía fascinación por la fotografía, y lo que hacía con la Leica Cartier-Bresson era cubrir de negro las partes que tenían níquel para pasar inadvertido. Su misión fotográfica era captar el instante decisivo. ¿Qué era el instante decisivo? El momento decisivo, la fotografía espontánea, una fotografía sin preparación, que captura esos momentos como impensados, que están llenos de poesía, que son fugaces, que son irrepetibles, que son instantes eternos que no se premeditan, ¿sí? Y que también nos impulsan a nosotras personas que aún en los momentos más intrascendentes o más rutinarios, una mirada alerta, una observación alerta, puede encontrar como instantes de muchísima belleza y de muchísima poesía. Son fotografías efectistas en tanto a que son muy fáciles de leer, pero que al mismo tiempo tienen un vínculo con el arte muy profundo, un vínculo con el surrealismo, si queremos, una crítica también social muy elegante y muy cruda al mismo tiempo. Cartier-Bresson recorrió el mundo con su cámara y lo retrató de la mejor forma posible. Fue el primer fotógrafo en exponer en el Museo del Louvre en París. Y quería mostrarles esta fotografía que les decía que él sienta las bases del fotoperiodismo. Esta es una fotografía de un funeral en Puerto Príncipe, en Haití, y es una composición impresionantemente equilibrada que está, por un lado, a nivel cromático, en una paleta que va por los azules, los celestes y los marrones. Observemos el gesto de la figura principal, ¿sí? De este doliente, de este hijo que ha perdido a su madre con sus brazos extendidos poderosos, que recuerda a la figura de Cristo en la cruz, que se encuentra ahí atrás en la fotografía, ¿sí? El Cristo crucificado, una estructura del cuadro que se va sosteniendo por líneas que se cruzan, que acentúa fuertemente la acción principal con esta figura. Por un lado tenemos los personajes con las camisas más claras que enaltecen en términos cromáticos ese centro, la persona que está a la derecha con la camisa celeste que lo mira y direcciona la atención hacia allí. Em, bueno, todos elementos que dan cuenta, bueno, todas las cruces que podemos ver en el fondo, ¿sí? Por todos lados, inclusive este poste de luz aparece casi como una cruz que no se ha terminado de formar. Elementos que construyen la potencia de esta imagen, de esta instantánea en una situación social de un país extranjero para Cartier-Bresson. Ofelia fue el personaje trágico de Hamlet en Shakespeare, esta joven que se había ahogado en el río, y esto es lo que vemos en esta icónica fotografía de Millet, que amplifica con romanticismo la época pictórica. Y la traigo para hacer una pequeñísima reflexión acerca del aura, del concepto del aura de Walter Benjamin, que no puedo dejar de citar en este encuentro sobre fotografía. Benjamin, uno de los filósofos más influyentes en la teoría estética, crítico literario alemán de la Escuela de Frankfurt, que escribe el librito tan clave que se llama La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica del año 36, en el cual despliega un poco su teoría acerca del aura, como aquello que hace único a cada obra de arte, ¿sí? Benjamin dice que el aura está atada a su aquí y a su ahora. Es decir, que cada obra de arte tiene un tiempo y un espacio determinado que sigue un trayecto a partir de su creación. Y esto se apoya sobre el concepto de la unicidad. Aunque puedan existir falsificaciones o reproducciones de una pintura, según Benjamin, no puede haber
otra que recorra su mismo trayecto espaciotemporal. Esto viene de la mano de la idea romántica del genio y retoma la esencia de la obra de arte en términos de él como la aparición irrepetible de una lejanía. En esta época de la reproductibilidad técnica que arranca a mitad del siglo XX fuertemente, em, pero que en realidad venía desde temprano con el grabado, con la imprenta, con la litografía, con la fotografía, lo que queda dañado de la obra de arte, según este autor, es su aura. No es casual, de hecho, que el retrato esté en el centro de la fotografía más temprana, que el culto al recuerdo de los seres queridos lejanos o difuntos tenga ese valor en la imagen como el último refugio, en la expresión fugaz de un rostro humano en las fotografías antiguas, se destella por última vez el aura. Un poco esta es la idea de Walter Benjamin, que retomo en términos fotográficos y que podemos ver de manera clarísima en términos de cultura de la muerte en lo que son las fotografías post-mortem de la época victoriana, que tenían una altísima tasa de mortalidad infantil y eso hacía que las fotografías post-mortem fueran la única manera que tenían las personas y las familias de conservar una imagen que tuviera algo de verdad de sus seres queridos que habían partido, ¿sí? Este tipo de imágenes tenían primero como les retrataban y se les dibujaba como si tuvieran los ojos vivos, con los ojos abiertos, como para enaltecer ese gesto de vida y ese último aura que aparece ahí. Y ya voy con estas fotografías que les quiero compartir y con una obra más y voy cerrando, que estoy un poco pasada de tiempo, pero bueno, espero que los que tienen que ir saliendo les agradezco y gracias por compartir conmigo la clase. Voy a terminar con estas dos obras y luego vamos a hablar con Steffi Yaus, la curadora, que nos va a contar sobre unas novedades de unas fotógrafas en Buenos Aires, en la Feria de Arte Buenos Aires Foto que va a tener lugar la semana que viene. Pero acá que estamos viendo una reinterpretación de la pintura que yo les mostraba recién, la Ofelia de Millet. La fotógrafa Alessandra Sanguinetti es una fotógrafa estadounidense que en el año 1999 se encontraba en la localidad de General Guido, en la provincia de Buenos Aires, a 300 kilómetros, y Alessandra trabajaba en un proyecto sobre los agricultores en La Pampa, ¿sí? En ese contexto de trabajo conoce a dos niñas que eran primas, Guille y Belinda. Ellas tenían 10 y 9 años. Sus familias vivían en esas granjas. Ellas eran parte del paisaje, eran unas niñas fascinantes que aparecían en las sesiones de fotografía de Alessandra y que empiezan a hacerse amigas de ellas. Entonces, lo que hace Sanguinetti es detenerse en la vida de estas niñas y en lugar de apostar como a una posición documental de la vida de estas dos primas, empieza a trabajar sobre los sueños de las niñas, en una narrativa que va y que apunta a las imaginaciones activas. Una amiga de la fotógrafa le había enviado una postal desde Londres, desde la Tate, donde está esta pintura que veíamos recién, y cuando la recibe, Alessandra estaba justo con las niñas en General Guido, en Buenos Aires, y les muestra a las chicas la postal y las niñas le piden hacer una versión de la foto que es la que estamos viendo acá. Alessandra Sanguinetti comienza a hacer un travel psicológico en el entorno rural, capturando la esencia de las esperanzas y las aspiraciones de estas niñas durante 5 años consecutivos, 5 años en los cuales las niñas empiezan a madurar a jóvenes adultas. En esta primera etapa aparece una mezcla más de construcciones teatrales, de recreaciones espontáneas, aparece la fantasía, aparecen referencias al arte y a la literatura clásica. Es una primera etapa que está orientada justamente a este enigmático sentido de sus sueños, las niñas como parte de una propuesta lúdica, que recrean, que interpretan personajes, ¿sí? Y bueno, tengo acá una cita de ella que ella decía, he intentado interpretar el final de su infancia
entrando en sus espacios imaginarios, el momento en que sus sueños, fantasías y miedos se fusionarían a la perfección con la vida cotidiana real, está llegando a su fin. Y las fotografías que he realizado pretenden cristalizar este espacio muy personal y libre que desaparece rápidamente. ¿Por qué desaparece rápidamente? Por el paso del tiempo. La segunda etapa de este proyecto de Sanguinetti se llama Las aventuras de Guille y Belinda y la ilusión de un verano eterno. Ellas tienen ya 24 años, ¿sí? Arranca en realidad entre los 14 y los 24, durante 10 años entre la adolescencia y la primera adultez, y se encuentra con las temáticas del amor joven, del embarazo, de la maternidad joven, de la construcción de la identidad. La aventura en esta segunda etapa ya no es tanto el encanto de lo desconocido, sino cómo afrontar la rutina, ¿no? Cómo convivir con la mirada del otro en la propia mirada. Y de esta manera voy a cerrar con esta última obra de un artista canadiense que se llama John Raffman, con un proyecto que me parece muy interesante para pensar en la contemporaneidad y en la producción de imágenes, que se llama You, the World and I, ¿sí? Tú o vos, el mundo y yo. Lo que hace Raffman es explorar la huella digital que se genera a partir de las imágenes producidas de manera aleatoria y espontánea constantemente. Acá vemos en la imagen, a la izquierda, una vista de sala de un espacio de exhibición en Madrid, en la cual el artista reproduce el video, que es la materialidad que tiene esta obra que les voy a contar ahora, y a la derecha vemos distintas capturas que forman parte de ese video que se llama You, the World and I. Y voy a volver un poco a un mito, que es el mito de Orfeo y Eurídice, que cuando, según el mito, la amada de Orfeo, que era Eurídice, muere, Orfeo se abre paso con sus encantos musicales y con su arpa hacia el inframundo a buscarla, deseándola a ella, no a su sombra. De esta manera, Orfeo no puede dejar de mirar hacia atrás para verla a su amada muerta y así la pierde para siempre. En este cuento contemporáneo orfeico que es esta obra, que los invito luego a encontrar el link de video, se los puedo pasar para que vean el video completo, el video habla acerca de un narrador anónimo que está buscando desesperadamente a un amor perdido. No se deja guiar por una arpa, como hacía Orfeo, sino que los elementos y las herramientas que tiene para encontrar a este amor perdido son Google Street View y Google Earth, ¿sí? Y de esa manera, a través de estas dos herramientas, este narrador empieza a buscar a través de Google Earth y de las vistas panorámicas todos los lugares en los cuales había estado junto con este amor que ha perdido, en busca de recuerdos y de rastros. Ella, el amor perdido, no dejaba cuando estaban juntos que le tomaran imágenes, porque por un lado tenía esta antigua creencia de que la fotografía le iba a robar el alma, y por otro lado, ella decidía y quería vivir el mundo con sus propias experiencias y con su propia memoria humana, con todas las fallas y las pérdidas que tiene. No quería atarse a lo eterno de la fotografía. Es por eso que el narrador no tiene ninguna imagen y ninguna fotografía de su amor. Entonces, va a los registros y se acuerda de que una vez estaba con ella en el mar Adriático en Italia, ella se encontraba mirando el mar cuando un auto de Google Street View pasa por esa zona y toma una fotografía panorámica en la cual en el cuadro estaba ella, sin que ella se diera cuenta. Entonces el narrador de esta obra no puede imaginar que en un mundo donde todo está registrado, alguien pueda desaparecer por completo y no tenga ningún tipo de registro fotográfico de esta persona. Así es como comienza una exploración geográfica y social a través de búsquedas diarias sistemáticas de las imágenes satelitales de Google Earth y Google Street View hasta finalmente encontrarla. Y en esta búsqueda desesperada de una prueba de amor, de una prueba de un amor, abre el artista una reflexión conceptual
acerca del lugar que ocupa la fotografía hoy en día y la reproducción constante y aleatoria de imágenes. Y de esa manera cierro el encuentro de hoy en cuanto a esta primera participación y exposición. Espero que les haya gustado. Ahora vamos a leer tranquilamente las preguntas, pero quiero saludar, que está allí en línea, a Steffi August, que es la curadora de Diderot Art, que nos va a contar unas novedades fotográficas. Hola, Hola Cami, Steffi. bueno, buenas noches a todos. La verdad que estoy como conmovida con la última imagen que dejaste. La verdad que no conocía el detrás de esa obra, es increíble. Es Bueno, yo llegaba para hacer una invitación a todos a Buenos Aires Foto, que es la semana próxima, el 29 de septiembre, eh, y donde vamos a estar acompañando al colectivo de fotógrafas Taquicardia, donde voy a estar realizando un recorrido y visita guiada especial para los socios Club La Nación Black y clientes Diderot, donde además va a haber entradas 2x1 en lo que es la boletería de Buenos Aires Foto. Y las obras que van a estar presentando Taquicardia un poco acompaña a esta idea, como en contraposición un poco de la idea de la permanencia, ¿no? Que mm, del registro fotográfico que eternamente o durante mucho tiempo ha tratado de destacar la permanencia de una imagen, un instante, el registro. Taquicardia es un colectivo formado por Agnès Lanfranco, Lola García Berro y Felicitas Bonino. Eh, y trabajan habitualmente el formato del paisaje y la fotografía blanco y negro, y en esta ocasión van a estar trabajando la impermanencia, que dentro de lo que es la bien. fotografía es un desafío importante, bueno, puesto que decíamos de que siempre se trata de retratar la permanencia. Así que los esperamos y los invitamos a que nos encuentren en el booth Stand 14 de Pinta Buenos Aires Foto. Buenísimo, Steffi, súper interesante. Acá vemos algunas fotografías de las artistas, ¿no? Como para dar cuenta. Estas fotografías van a estar exhibidas durante la feria. No, Estas que visualizadas. vimos ahora no son. Sí, la que vemos en el fondo de la diapositiva que estás presentando, sí, Sí, es un políptico de 9 imágenes, eh, formada por fotografías formadas por cada una de las fotógrafas, es este, que es el que sí. trabaja principalmente el tema de la impermanencia, así que si se acercan les voy a poder contar Mm. mejor sobre cómo fue el desarrollo de esta nueva serie. Y también están trabajando sobre los desafíos pictóricos dentro de la fotografía, cómo expandir la fotografía y al mismo tiempo llevarlos a lo que es el inicio del copiado, las emulsiones. Así que es una propuesta muy novedosa que creo que les va a gustar mucho. Así que los esperamos en Pinta Buenos Aires Foto. Excelente. Acá preguntaban si solamente ese día era Buenos Aires Foto en el chat. No, no, no. Ac- Son varios días, ¿no? Pero es solo un día el que están las visitas guiadas, ¿no? Según lo que Y el vemos viernes acá. 29 de septiembre son las visitas guiadas, pero la feria permanece abierta. Pueden Permanece. ingresar a la página y comprar las entradas a través de la página o mismo en boletería. Buenísimo. Bueno, excelente. Gracias, Steffi, por Gracias. compartirnos. Me encanta la obra de ellas. Mientras tanto, si querés quedarte conmigo en las preguntas, estoy mirando Vamos el a chat. revisar. Sí, a ver si hay algunas consultas. Si quieren también consultarle, aprovechar algo a Steffi sobre Buenos Aires Foto. Acá Pedro de Agostino pregunta cómo es el nombre del último artista. Se llama John, lo voy a escribir acá en el chat, John Raffman. Ahí está, si lo quieren buscar. Y el proyecto, eh, que es el que estaba mostrando antes, ahí está. Te pongo acá la diapositiva por si querés verlo y copiarlo. Se llama You, the World and I. Igual, como estábamos ahí diciendo también en el chat, la clase la estamos grabando, así que la vamos a subir después a nuestro blog, donde van a poder ver también los encuentros anteriores, si quieren encontrarlos. Si quieren, les puedo mostrar cómo ingresar al blog. Mientras tanto, si vemos que hay alguna pregunta, eh, voy a abrir mientras tanto el blog. A ver aquí. Y les voy a compartir pantalla nuevamente.
Bien, están viendo ahí mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, esta es la página de Diderot, que es diderot.art, así entran en su navegador y en el menú de arriba tienen Academy. Cuando hacen clic en Academy, van a encontrar como distintas entradas del blog, hay muchas que son las de las charlas, por ejemplo, esta es la de recién, en unos días va a estar disponible, van a poner continuar y ahí van a ver el video de YouTube subido, acá está el encuentro anterior, si entran por allí pueden verlo, novedades sobre los artistas de Diderot, seguramente haya alguna información también sobre la participación de Taquicardia, de las artistas que contaba Steffi en experiencia, en experiencia no, en Buenos Aires Foto, pero bueno, acá pueden ir navegando si quieren ver charlas anteriores, están todas desde que empezamos y antes también. Bueno, gracias por todos los comentarios, me alegra que haya gustado el encuentro, a mí me hizo muy feliz hacerlo también. Bien, bueno, no veo ninguna consulta en particular. Bueno, cualquier cosa pueden quedar conectados con nosotras y estar atentos y atentas a la próxima charla que va a ser durante el mes de octubre, que vamos a hacer un especial sobre un artista, así que va a ser por primera vez, vamos a dedicar la charla completa a hablar de un solo artista, que va a ser interesante. Así que bueno, gracias Steffi por compartirnos allí y Gracias. bueno, nos vemos la semana que viene en Buenos Aires Foto. Los esperamos si quieren pasar por ahí y gracias a todos por sumarse. Bueno, buenas noches.